Le invito a que usted abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10. En el versículo 25, un texto conocido, pero que siempre Dios utiliza para hablar a la vida de la iglesia. He titulado este mensaje Indiferencia o Compasión, porque son dos de las grandes verdades que Dios nos enseña a través de esta palabra del Señor. Vamos a leer allí versículo 25 hasta el versículo 37. Dice la palabra del Señor: aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Vamos a orar una vez más por esta palabra del Señor. Dios santo y bendito, Dios de toda gloria y misericordia, sea, Señor, tu gloria en nuestras vidas. Sea, Señor, nuestra vida para tu gloria. Gracias por esta palabra que abrimos en esta mañana. Que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento, nuestro corazón sea abierto y seamos tierra fértil para recibir esta semilla y que dé fruto. Fruto que sobreabunde y que lleve gloria a tu nombre y bendición a quienes necesitan de nuestro servicio. Te pedimos que tomes todo control y dominio de cada persona que está en este lugar. Que el poder y la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, sea sobre cada uno en este lugar. La sangre de Cristo Jesús sea rociada sobre cada vida. Señor, en tu santo nombre oramos y agradecemos, Señor, porque sabemos que tú estás ahora en medio nuestro y que tu Santo Espíritu será el Maestro de todos nosotros, porque su palabra será expuesta en el santo nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Soy muy observador cuando ando por la vía pública, es una vieja costumbre. Y estos días, al bajar en un subte allí en Capital Federal,
había un jovencito, no pasaría de los 11 años, durmiendo sobre los escalones de una de las estaciones de subte. Y me quedé unos instantes porque sabía lo que iba a predicar, y me quedé unos instantes para ver las actitudes que tenía la gente. No importa ni comentaré cuál es mi actitud o cuál fue. Me llamó la atención, pero no me sorprendió por el otro lado ver que nadie se detuvo. Fue uno de estos días de esta semana en donde hacía tanto frío, llovía tanto, y ver a ese niño totalmente desprotegido, pensé, quizás no tendrá que comer. Sabemos que las estaciones durante la noche se cierran, así que no llevaban muchas horas en ese lugar, no más de 2. Pensé, ¿dónde habría pasado la noche? Con tanto frío, con tanta lluvia, quizás sin comer, sin desayunar, y tanta gente que pasaba, muchos sin mirarlo, pero todos sin detenerse un instante. Vivimos en una sociedad que, salvo en ocasiones puntuales de catástrofe, etcétera, o algunos emprendimientos particulares, somos una sociedad indiferente, en donde los cristianos hemos sido llamados por Dios a ser diferentes. Por tanto, la gran pregunta que debemos hacernos, respondernos a través de la exposición de esta palabra del Señor en la parábola del buen samaritano, es: en una sociedad indiferente los cristianos debemos ser diferentes, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que hacemos? En primer lugar, Jesús lo que enseña en esta parábola, que hay cierta clase de personas que, más allá de lo que conozcan, de las posiciones que ocupan, de los roles que tienen en la sociedad, son indiferentes. Una clase de personas que hay en la sociedad son los indiferentes. Hoy que les gusta y que es tan común ponerle un rótulo, un título a cierto grupo de personas, como le llaman ahora, colectivos. Creo que un gran colectivo que hay en nuestra sociedad es el colectivo no de los indignados, sino de los indiferentes. Dice allí la palabra del Señor en un diálogo en el que Jesús está con un intérprete de la ley. Se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Jesús va a contarle una historia. Los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que después de que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Los dos primeros personajes que Jesús va a mencionar, a describir en esta parábola conocida como la parábola del buen samaritano, son los sacerdotes y levitas. Y el tránsito, el trayecto que une tanto
Jerusalén con Jericó. Jericó es una ciudad importante situada, y es importante que también mencionemos la cantidad de kilómetros. 27 kilómetros de Jerusalén está Jericó. El camino para llegar hasta allí es un camino montañoso, rocoso, escabroso y también muy absolutamente peligroso por la gran cantidad de cuevas, de ladrones que hay alrededor. En la parábola Jesús enseña que un hombre que va a realizar este trayecto que va desde Jerusalén a Jericó es tomado allí por un grupo de ladrones, golpeado, despojado de todo lo que tenía y dejado allí medio muerto en el camino, hasta que el primer personaje de nuestra historia pasa por allí. Y este personaje es un sacerdote, no es cualquier persona. Sacerdotes eran personas importantes, miembros de una casta importante en la nación de Israel. El sumo sacerdote de Israel pertenecía a la casa de Aarón, que fue el primer sumo sacerdote instalado por Dios, apartado para funciones, ceremonias religiosas y divinas tan importantes como el hecho de interceder delante de Dios por los hombres. El hecho de ofrecer sacrificios a Dios en expiación por el pecado de los hombres. Personas que eran conocedoras absolutamente de la ley de Dios. Sin embargo, este sacerdote, con tanto conocimiento de la ley de Dios, con funciones absolutamente tan importantes en la presencia del Señor, este no es un sumo sacerdote, sino un sacerdote común, pero no por eso menos importante. En este momento puntual, en el que se encuentra con este hombre medio muerto en el camino, despojado de todo, tirado, más allá de sus funciones divinas importantes delante de Dios, vemos a un sacerdote que tiene dos actitudes. Para con Dios es el sacerdote conocedor de la ley, funcionario de Dios, representante de los hombres si quiere ante la presencia de Dios, pero para el prójimo es absolutamente una persona indiferente. Sacerdote para Dios, pero indiferente para el prójimo. Sabe absolutamente tan bien como todos que el resumen de la ley, de toda la ley de Dios, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas, tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero sin embargo, en este momento, a pesar de ser quien es el sacerdote, a pesar de las funciones que cumple en la presencia de Dios, en representación de los hombres, es absolutamente indiferente para con su prójimo. También tenemos otro personaje que describe y menciona a Jesús aquí como el levita. Los levitas vienen de la tribu de Leví, un muy buen descendiente de uno de los patriarcas, de los padres allí en el Antiguo Testamento. Se había profetizado acerca de ellos que iban a ser dispersos por todo Israel. Sin embargo, Dios en su gracia, en su misericordia, los bendijo. Y lejos de ser esparcidos, ellos fueron utilizados para el servicio de Dios en el tabernáculo, en el lugar donde se celebraba el culto en el Antiguo Testamento, mientras Israel viajaba en el desierto hacia la tierra prometida, esa carpa donde el pueblo tenía el encuentro con Dios, llamado tabernáculo, pues ellos eran los encargados de transportar todos los elementos para
construir y desarmar y transportar el tabernáculo. Tenían un ministerio absolutamente destacado, honroso. Después, con el correr de los años, fueron utilizados ya no en el tabernáculo, sino utilizados en tiempos del rey David en el templo. Fueron utilizados para el canto en la adoración, fueron utilizados para el tocar instrumentos en el culto a Dios, fueron utilizados para enseñar la palabra del Señor en los distintos pueblos, ciudades. Si miramos por un instante Segunda de Crónicas capítulo 17, allí vamos a ver rápidamente la importancia que estos tenían. Dice la palabra del Señor: al tercer año de su reinado envió sus príncipes Beail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas, Semaías, Netaías, Zebadías, Asael y otros, y con ellos los sacerdotes Elisama y Joram, y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Vemos entonces que la palabra del Señor, como estos levitas eran personajes importantes en el Antiguo Testamento también. De la misma manera que los sacerdotes, ellos sabían perfectamente, eran conocedores de la ley, de que debían amar a Dios de la misma manera que debían amar a su prójimo. Sin embargo, llegado el momento, más allá de la función que este levita tiene delante de Dios, enseñando la palabra de Dios, tocando instrumentos en el templo para la gloria de Dios, siendo un ministro de culto para Dios, llegado el momento de estar frente a su prójimo, tirado, medio muerto, despojado de todo, absolutamente necesitado de la misericordia, ¿cuál es la reacción que él tiene? Levita para Dios, indiferente para con su prójimo, igual que el sacerdote. Una postura en el templo y otra postura en la vía pública. Una adoración a Dios en el templo, un servicio a Dios en el templo, pero una absoluta indiferencia para con el prójimo allí en el mundo, fuera del templo. Es interesante que todos nosotros también somos sacerdotes, los que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como Señor de nuestras vidas, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos pasado por el bautismo, hemos sido incorporados a la familia de Dios, somos pueblo de Dios. Todos somos sacerdotes. Todos somos ministros de culto, como este levita, porque todos nos reunimos para honrarle, bendecirle, tocar instrumentos, enseñar su palabra a los que lo hacen. Y el llamado de atención y la gran enseñanza que Jesucristo nos enseña en este primer momento es que no se puede separar el amor a Dios y su servicio en el templo del amor al prójimo que los cristianos debemos tener fuera de las paredes donde nos reunimos a adorarle al Señor. El verdadero evangelio del Señor Jesucristo no es llenar templos, no es hacer pactos. El verdadero evangelio del Señor Jesucristo nos enseña también la misericordia y la compasión que los discípulos del Señor Jesucristo deben tener para con su prójimo. No solo adentro de los templos, sino afuera de los templos, en el mundo. El verdadero evangelio del
Señor Jesucristo nos desafía a que hagamos algo por los que están fuera de los templos. ¿Qué hacemos por ellos? Es imposible separar el servicio a Dios y el servicio al prójimo. Y no se puede servir a Dios por un lado si no servimos también al prójimo por el otro. Esta palabra del Señor también fue absolutamente importante y dada por los profetas. Isaías, uno de los grandes profetas del Señor, reclamó esto de la nación de Israel. Ellos creían de que porque tenían el gran templo y se reunían a adorarle, y les puedo asegurar que allí había muchos más de las congregaciones mega iglesias que hay hoy. Sin embargo, Dios no les respondía a las oraciones. Esto es lo que se llama, o se conoce como la teología del templo, o teología templista. Porque tengo el gran templo, porque somos muchos, entonces esto es sinónimo de bendición, y Dios nos tiene que bendecir. Pues mire lo que dice Dios: y estos ayunaban, se reunían, cantaban, y Dios le mandó el profeta. Isaías capítulo 58, versículo 3. Desde el primero, del versículo 1. Isaías capítulo 58. Dios envía a su profeta Isaías a un pueblo que tiene esta práctica de en el templo hago una cosa y en el mundo tengo indiferencia. Clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden juicios justos, quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos si no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Aquí que para contienda y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Está el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor. Y aquí viene la demanda de nuestro Dios. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Palabra profética ayer y hoy. El Nuevo Testamento también reclama en la misma línea de amor y misericordia que Jesús, los profetas y luego los apóstoles reclaman a la iglesia del Señor Jesucristo. Santiago capítulo 2, en el versículo 14, Santiago corrige a la iglesia, exhorta a la iglesia, enseña a la iglesia que no se puede tener una dualidad en cuanto a la fe, en tener todo el amor, todo el servicio a Dios entre las paredes del templo,
pero no tener amor para su hermano, sino indiferencia. Dice allí el capítulo 2 de Santiago en el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Siempre se corre el riesgo de creer que se puede separar la fe en Dios de las obras de Dios. No hacemos obras para ser salvos, hacemos obras porque somos salvos. La misericordia, la compasión, el amor por el prójimo. Es también memoria de la compasión, el amor y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. También, aunque no literalmente hemos estado caídos, medio muertos, más bien muertos absolutamente, al costado del camino, muertos espiritualmente. Pero si estamos en este lugar reunidos para adorar y para bendecir al Señor, para edificarnos en la fe, prepararnos para el servicio, es porque también alguien vino a nosotros en el nombre de Dios. Y la gran enseñanza que tenemos que ver en este primer punto es que no podemos ser un discípulo del Señor Jesucristo y a la vez ser indiferentes con nuestro prójimo. No podemos tener una teología que ame a Dios, que proclame el amor a Dios dentro de las paredes de un templo, pero por el otro lado se manifiesta en una total indiferencia para con nuestro prójimo en el mundo. Tristemente tengo un ejemplo de esto. Antes de retirarme de una denominación a la cual pertenecí, todos ya saben, y de cuyo seminario, uno de los más importantes que tiene no solamente Buenos Aires, sino Latinoamérica, del cual fui director 2 veces. Uno de los directores enseñaba la misericordia adentro. En los últimos tiempos ya no era el seminario en donde uno había estudiado. Los tiempos habían cambiado y se enseñaba la misericordia adentro y la indiferencia afuera. Y una de las últimas actitudes que tuvieron, a la cual me opuse, muchos de los en donde estaba donde está este seminario, hay muchísimos niños que son cartoneros. Como está cerca de una estación de ferrocarril, muchos cartonean en esa zona importante en donde está y luego toman el ferrocarril para venir hasta José León Suárez. Hasta que un día me entero que, como muchos a veces o perdían el tren o se quedaban en la zona, y el seminario tenía una importante entrada para vehículos en el subsuelo, muchos se cuidaban del frío y de la lluvia, durmiendo allí debajo. Estuve 15 años allí. Nunca hubo un solo problema con ninguno. Pusieron rejas todo a lo largo de la entrada del seminario. ¿Para qué? Para que no hubiera más niños, ni personas con frío, hambre o mojadas que se refugiaran allí debajo.
Misericordia enseñada adentro, indiferencia con el prójimo, no solamente afuera, en la misma puerta. No se puede así. Esta no es la voluntad de Dios. Y los cristianos debemos aprender esta gran verdad. Es lo que Dios le enseña a este intérprete de la ley en la persona de Jesús. El que dice que ama a Dios, si realmente ama a Dios y es un hijo de Dios, mostrará también que ama a su prójimo. No se puede separar el servicio a Dios del servicio al prójimo. Ni el amor a Dios, ni el amor al prójimo. Alguien dijo con mucha razón, los cristianos son parte de los más ricos de este mundo, económicamente. La iglesia no tiene problemas de finanzas en todo el mundo, estoy hablando. Tiene un problema de corazón. Dice amar a Dios en un lado y se comporta indiferente con su prójimo fuera de sus puertas. Hay otra clase también de personas, las cuales Jesús va a mencionar en la persona del tercer personaje, que ya no es indiferente, sino el compasivo. Versículo 33, dice así la palabra del Señor: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo: cuídamele. Qué palabra cariñosa, ¿verdad? Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Judíos y samaritanos se odiaban entre sí, adoraban, tenían graves problemas en cuanto a la interpretación de la adoración. Jesús se lo dijo a los samaritanos: ustedes adoran lo que no saben. Los samaritanos también eran una mezcla entre judíos y paganos. Por tanto, los judíos los odiaban a ellos odiaban a los judíos y no se podían ni ver. Aún los judíos, cuando quisieron demostrar su odio a Jesús, los llamaron en el Evangelio de Juan, los llamaron samaritano. De modo que si hay alguien de lo que no se puede esperar absolutamente nada, o no se podría haber esperado absolutamente nada, en ese momento, con un judío medio muerto, tirado allí, abandonado, despojado, era de un samaritano. Sin embargo, este no es como nosotros. Jesús va a describir las actitudes que tiene este samaritano, que lejos de ponerse a pensar: a ver, este me odia, yo lo odio a él, qué bueno lo que le pasó, un judío menos. Sin embargo, dice Jesús que su corazón fue movido a misericordia, a compasión, al ver lo que sus ojos tienen adelante. Llamó su atención a que Jesús mismo enfatiza el hecho de lo que se ve. Al verle el sacerdote siguió de largo, al verle el levita siguió de largo, y al verle el samaritano se detuvo. Lo que vemos tiene que hacernos reflexionar sobre algo que vamos a tener que actuar, responder. Menos gritos, más servicio. Al ver el hombre caído, el corazón de este samaritano se llenó de compasión. La palabra compasión aquí, en el griego original, tiene que ver con entrañas que se mueven.
se mueve adentro algo. No es solamente una verdad intelectual que uno aprendió, sino un sentimiento que hay muy profundo dentro de la persona, por lo que ve. No solo por lo que él sabe, sino también por lo que ve. Pero esta compasión, en primer lugar, no es sentimiento, sino también acciones. Y también compromiso personal. Estas son las tres grandes verdades que Jesús va a enseñar acerca de la compasión. Cuando uno siente que las entrañas se mueven porque me duele lo que le ocurre al otro, y si no me duele, algo me está sucediendo, algo pasa, y no bueno. Hay tres grandes actitudes, tres grandes hechos que deben ocurrir en nosotros. Primero tiene que haber un sentimiento. Lo que veo, el caído, el necesitado, el menesteroso, el abandonado, eso debe producir en el cristiano nacido de nuevo. En primer lugar tiene que producir un sentimiento que me duele. Esto es misericordia, a mí me duele el otro. Me tiene que doler, me tiene que impactar, tiene que llevarme a pensar, tiene que producir algo en mi corazón como cristiano que soy. Hay personas en el mundo que no son cristianas, cuyas entrañas se mueven más que las de muchos cristianos. Y no debería ser así. Deberíamos nosotros dar el ejemplo. Jesús dice allí en el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Sus entrañas se movilizaron por lo que acaba de ver. Y cae en la consecuencia de que no puede quedar esta situación de esta manera. Recordemos que el lugar es inhóspito, rodeado de cueva de ladrones. Él podría haber pensado, este es un judío que me odia, y si yo me detengo en mi cabalgadura, quizá me pase lo mismo que a él, y en lugar de ser un judío despojado y medio muerto, quizás haya un judío y un samaritano despojados y medio muertos. Si me quedo, corro el riesgo tanto como él. Sin embargo, está dispuesto a arriesgar hasta su propia vida para ayudar a ese otro que está caído y medio muerto. Y el segundo paso que da este samaritano son acciones, servicio. El versículo 34 dice, acercándose, llamo su atención por favor a los verbos que nos muestran acciones concretas. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y al otro día al partir sacó 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo, cuídame de todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Volvamos por un instante al versículo 34, a las acciones del servicio. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vendó, llevó, cuidó. Acciones que me muestran a alguien que no solamente se acerca, sino que alguien que toca al otro. Este no está en una camilla, ni tiene enfermeros al lado. Estamos en medio de la nada, en medio de un camino escabroso, peligroso, rodeado de cuevas de ladrones, en donde me lleva primeramente tiempo. Tengo que detenerme, hacer un alto en mis prioridades y detenerme para vendar. Y si lo tengo que vendar es porque este está bastante malherido. Tengo que disponer tiempo a hacer un alto en mis necesidades y involucrarme con él. No sé cuánto tiempo lleva este hombre allí, quizás haya mucho olor,
a sucio, a sangre. El cuadro que me muestre quizás no sea el más apropiado, sin embargo, este no le hace asco, como diríamos aquí. No solamente lo agarra, lo venda, sino que también comienza a echarle aceite y vino. Y luego sabe que hay más que hacer, no puedo dejar a este hombre aquí. Ahora estoy a 27 kilómetros. Para algo sirve de la geografía bíblica. Estoy a 27 kilómetros y tengo un solo caballo. Así que baja él del caballo, desciende él. Y sobre el único caballo que hay pone al enfermo. Y entonces marcha. 27 kilómetros. Sé que alguno me dirá, pastor, bueno, quizás el ataque a la persona fue no cuando salió, fue unos kilómetros más adelante. Pues bien, quiere 20 kilómetros. Estamos al 13.000 desde el punto cero en Congreso. Si yo le dijera a usted, suba a alguien a un caballo y llévelo desde aquí hasta Congreso caminando en medio de, no de la avenida Rivadavia, sino de un camino rocoso, montañas, rodeado de ladrones. ¿A cuánto rápido puede ir? ¿Cuál es el peligro? ¿Cuántos peligros puede haber de acá hasta que llegue allí al otro lado? Sin embargo, este buen samaritano lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó al mesón, y también me dice que cuidó de él. ¿Cuánto tiempo? No nos dice la Escritura cuánto tiempo. Pero no tengo por qué pensar que fueron 5 minutos. Alguien que se toma todo este tiempo para cuidar del otro, no lo va a dejar así nomás. Podía haberle dicho al mesonero, encontré a este en el camino. Te lo dejo aquí, llama a alguien que se haga cargo. Sin embargo, ¿qué dice la palabra? Cuidó. ¿Qué es cuidar para usted? ¿Simplemente abrirle la puerta, ponerlo sobre un camastro y abandonarlo? Hizo cosas por él. Acciones. La compasión. La misericordia por el otro. No es solo palabras. Empieza también siendo un sentimiento que se tiene que traducir en acciones concretas de mi prójimo, del otro, del que está caído en la situación que sea. No todos estarán caídos al costado del camino, medio muertos y robados. Pero tenemos personas caídas en la vida, rodeándonos en todos los círculos que nos movemos. La compasión de este hombre es totalmente lo contrario a la indiferencia. De las acciones personales de tocarlo va a pasar a otro tipo de compromiso más personal. Lo que nos enseña también Jesús a través de la parábola del buen samaritano y la acción de este samaritano es que ser compasivo también tiene un costo. Tiene un costo personal. Dice la palabra del Señor allí en el versículo 35. Esta es la tercera característica que tiene este buen samaritano. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y les dijo, cuídame. Todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Llamo su atención que no dice al otro día, sino otro día. ¿Cuántos días estuvo a su lado?
No lo sabemos. Quizás por razones familiares o negocios. En algún momento él tiene que partir, pero sigue con la intención de no dejar abandonado a este que está tan mal. Si le pide que lo cuides porque todavía no se ha repuesto de sus heridas. Podría haberle dicho, ubiquemos su familia y que alguien pague tus gastos. Sin embargo, es él el que pone su mano en el bolsillo. ¿Me entiende, verdad? Sacó 2 denarios. Algo así como la paga de 2 días de trabajo. Algo así como diríamos son unos 500, 600 pesos. Por favor, no me venga así después, yo cobro 5 pesos porque no le creo. Algo así como unos 500 pesos. Y encima dice, todo lo que gastes de más, yo te lo voy a pagar. El caído, lastimado y despojado es un desconocido. Y quien tenga esta actitud hoy, socialmente dirían, está loco o es un tonto. Jesús diría, es un cristiano. Y el evangelio, el verdadero evangelio es locura. Nosotros hacemos cosas que el mundo no entiende. Y gloria a Dios por eso. Podemos perdonar lo imperdonable, humanamente hablando. Podemos entregar y desgastar nuestra vida por quienes ni siquiera nos darán las gracias. Lo hacemos para Dios. Y lo hacemos por amor al otro. No importa la devolución. Importa que lo que hacemos, lo hacemos porque también fuimos nosotros alguien como este que necesitó de la misericordia y de la compasión. A nuestro alrededor hay muchos que quizá no necesiten alimento, ¿me entienden? No va a necesitar amor. Si somos cristianos tenemos amor para dar. A los chicos, a los grandes, a los que están sin techo, a los que están en la calle, a los presos, a los enfermos, a todos. Tenemos amor para darles a los demás. Y hay un mundo que espera del amor de los cristianos. Muchos no necesitan una caja de remedios, quizás, pero necesitan aceptación. Cuando digo aceptación, quizás me estoy refiriendo a aceptarlo tal cual está, como Dios nos aceptó a nosotros, muertos espiritualmente, con terribles pecados que fueron perdonados. Necesitamos aceptar a los otros. Primera vez que fuimos allí debajo del puente, una de las personas que estaba allí totalmente, por supuesto, ¿qué esperamos encontrar de quienes viven en la calle? Porque a veces parece que o no entendemos o no comprendemos. ¿Qué esperamos encontrar? ¿Olor a limpio? ¿A perfume? Hay olor a suciedad. ¿Qué esperamos encontrar? ¿Ropa limpia? Pues no espere eso. Encontrará un ser humano hecho a la imagen de Dios que necesita de nuestro amor. Necesita de nuestra aceptación. Recuerdo cuando uno de ellos, que no recuerdo su nombre, pero sí su gesto,
Estaba tan sucio y por respeto cuando yo me bajé del coche y le dije, soy el pastor Hugo, él me hizo así, estoy sucio. Dije, no, quiero su mano. Eso es aceptación. No me importa ensuciarme las manos. Me importa su vida. Lamento que no tengo todo el tiempo para ir a otros lados. Y está bien que no lo tenga. Son otros, son ustedes los que tienen que hacer estas cosas. Mi tarea es otra. Personas necesitan amor, necesitan aceptación. Algunos no van a necesitar más que seguridad. Porque son frágiles, temerosos. Esto siente un niño de la calle. Hay temor. Porque no hay papá, no hay mamá, no hay hermanos. Y los adultos los han lastimado, echado a la calle y dejados a la buena de Dios. Necesitan seguridad. Y algo tenemos que hacer por ellos, como iglesia o individualmente. Son frágiles, temerosos. Es muy difícil que podamos expresarle compasión si no nos acercamos. Y es muy difícil si no nos acercamos que aprendamos a amarles. A todos los caídos. Vamos a aprender horas y horas dentro del templo, en la iglesia, todo lo que dice la Escritura, curso tras curso, lección tras lección, sermón tras sermón, sobre lo que debemos hacer con los caídos, con los necesitados, con los pobres. Pero vamos a estar alimentando solo la cabeza. Y no hay cosa más hermosa que encontrarme con el otro. Si Jesús no hubiera dejado el cielo para encontrarse con nuestra mugre, ¿me entiende, verdad? Para desgastar y dejar su vida en una cruz por nosotros, no estaríamos acá. Lo hizo por amor. No somos salvos por obras. No es que va a salvarse usted, su alma irá al cielo haciendo obras, pero las buenas obras, la compasión, la misericordia que expresamos al otro va a ser porque realmente hemos tenido un encuentro con Dios y estamos llevando adelante las obras que Dios preparó para nosotros de antemano. Con nuestras profesiones, con nuestros oficios, con nuestros bienes, con nuestro tiempo. La misericordia, la compasión requiere sentimientos, requiere acciones concretas, visibles, requiere compromiso, costo personal, que puede ser dinero, puede ser tiempo, puede ser renunciamientos. No pensemos que la misericordia la va a hacer siempre el pastor. Dios se la va a reclamar a todos. Hay cosas que se hacen como iglesia en conjunto, pero también en lo personal. Necesitamos expresar esta misericordia y ser compasivos. Dios fue misericordioso con nosotros. Cuando estábamos tirados, entre comillas, algunos de ustedes y otros no. Cuando estuvimos tirados medio muertos o muertos absolutamente por el pecado, tuvimos un buen
buen samaritano llamado Jesús que se acercó a nosotros para salvarnos la vida. La historia de la parábola del buen samaritano habla de dos clases de personas, los indiferentes y también de los compasivos, los misericordiosos, como este buen samaritano. A veces de quienes más esperamos, como los sacerdotes, los levitas, los que conocen la ley, los que sirven a Dios, los que están más cerca del servicio divino, son los que más fallan. Los que son indiferentes. Muchas veces de los que menos esperamos, los que tienen menos conocimiento, los que están más lejos quizás del servicio formal a Dios, los que no tienen tantas letras, de los que tal vez no esperamos tanto, son los que más fruto dan y más misericordia tienen. Jesús terminó la enseñanza a este maestro, a este intérprete, mejor dicho, de la ley, haciéndole una pregunta que como iglesia debemos hacernos también nosotros y personalmente. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y le dijo el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Debemos ser prójimos, porque hay muchos caídos a nuestro alrededor. Debemos hacer lo mismo que esto. No vamos a ganar el cielo. Habremos demostrado que el cielo ya es nuestro. Hace muchos años, y me encanta recordar, algún día trataré de ubicarlo invitado. Celebramos aquí en Ramos Mejía un culto de Pascua, de Semana Santa, de resurrección, todas las iglesias juntas. Invitamos a el Ejército de Salvación. Y resolvimos que toda la ofrenda que reuniéramos ese día fuera para el Ejército de Salvación y su obra entre los más necesitados en la calle. Vino uno de los predicadores, aparte de los pastores, era un oficial del Ejército de Salvación. Él vino con su uniforme azul, impecablemente aseado, vestido. Y en los 10 minutos que teníamos cada uno para hablar, él no solamente habló del Ejército de Salvación y también de la predicación, pero él terminó su mensaje diciendo: estoy aquí, delante de tanta cantidad de iglesias. Quiero decirles que si estoy aquí es porque alguien usó de misericordia conmigo. Yo era uno de tantos tirados en la calle. Un joven borracho, sucio, abandonado, pero que alguien en una noche de invierno, con frío y con hambre de mi parte, se acercó con una manta, con un pedazo de pan y con la palabra de Dios. Por eso estoy aquí, porque alguien tuvo misericordia de ese joven tirado en una plaza, borracho, mojado y muerto de hambre.
Eso espera Dios de nosotros. Que no seamos indiferentes, sino que seamos compasivos. Y que conforme Dios nos vaya dando campos de servicio, hospitales, cárceles, la vía pública, lo que sea, sintamos dentro de nuestro corazón y nuestras entrañas que algo me duele. Juan Calvino dijo, un gran teólogo, no puede haber mendigos en una iglesia donde haya cristianos. No puede haber. Que Dios te bendiga.